Bien, Apocalipsis 4, 6, 7 y 8. Vamos a examinar un poco esos tres versículos que hablan acerca de estos tres símbolos. Dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fijémonos en unas cosas, porque siempre entre nosotros hablamos, cuando hablamos de las criaturas de Dios, de la creación de Dios, hablamos del hombre y hablamos de los ángeles. Pero vemos que hay más criaturas. Están, los ángeles y toda la jerarquía, ¿no? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Pero también hay ancianos. Están los 24 ancianos por un lado y los otros 4 ancianos que vimos la semana pasada. Y ahora entramos en otro tipo de creación, de creación, que son los, ¿cómo les llama? Dice los seres vivientes. Entonces tenemos ángeles, ángeles con toda su jerarquía, tenemos los ancianos, también tiene su jerarquía, y tenemos los seres vivientes. Y después está el hombre, ¿verdad? También. Bien, empecemos por el mar de vidrio. En el verso 6, del capítulo 4, dice que era semejante al cristal. Notemos aquí que en esta palabra habla de algo como un mar de vidrio. No dice que sea un mar, sino algo que parece un mar. El hecho de que sea de vidrio, número 1, habla de limpieza, número 2, de claridad, y número 3, de pureza. Un mar generalmente es oscuro, ¿no? Yo creo que todos conocemos el mar, de no ser que estés a la orilla y en determinados puntos ves el suelo, pero en cuanto hay 1 metro y medio de altura de agua, ya no ves el fondo, ¿verdad? El mar es oscuro, pero este dice que era cristalino. Esto nos habla de que delante de Dios no hay secretos. Nada le es oculto. Para Él todo es transparente. Esto trae o debe traer a nuestra mente aquello que Cristo nos dice, yo conozco tus obras. Cuando os acordáis de Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Y todas las otras cartas de las iglesias, pues casi en todas habla de yo conozco que eres esto, que eres aquello, que hacías esto, que hacías lo otro. También nos puede recordar a Jeremías cuando dice que Dios escudriña el corazón y la mente de los hombres. O sea, para Él no hay nada oculto, ni los pensamientos. O sea, tú puedes engañarme a mí perfectamente, pero como yo no soy el que te va a juzgar, pues no ganas nada. No ganas nada. Te engañas a ti mismo, o yo te puedo engañar a ti. Pero al que nos va a juzgar, a ese no le podemos engañar. Aún los sentimientos, el motivo por el cual hacemos las cosas, Él las conoce. Y cuando estemos delante de Él, no van a servir las excusas que a veces ponemos, sino las intenciones del corazón. Por eso Jesús en una ocasión le dice a una multitud, ustedes me siguen porque yo les di de comer pan y pescado, pero no porque me amen. ¿Y quién se lo había dicho a Jesús? Nadie.
pero como en él estaba la plenitud del Espíritu de Dios, entonces el Espíritu Santo le trajo esa revelación. ¿Por qué? Porque Dios escudriña el corazón. No. Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, saben cuál es lo que a nosotros más nos gusta y sabe de qué forma nos puede hacer más daño. ¿Por qué lo sabe? ¿Él lee mi mente? No. Él lo sabe por lo que a mí me escucha hablar. Él conoce toda mi vida desde que nací hasta hoy, por lo que hago, por lo que hablo, cómo actúo. Entonces Él sabe mis debilidades. Y en esas debilidades Él me ataca. Pero Él no puede leer mis pensamientos, solo puede leer Dios, porque Él es el único que es omnisciente. Él está en todo, lo sabe todo. Bien, más adelante en la profecía ya veremos acerca del mar de vidrio, que después se mezcla con fuego, en Apocalipsis 15:2, pero eso ya lo veremos más adelante. Dice, cada uno de estos 4 seres vivientes tenía características particulares que se diferenciaban uno del otro, ¿no? El ser viviente es semejante a un león. Cuando la Biblia nos habla del león, destaca poder, fuerza, dominio, señorío, ¿no? En Proverbios 30:30, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Entonces, uno de estos seres dice que era semejante a un león. Es fuerte, es un animal que no retrocede. Eso nos habla de el Señor. Una de las características del Señor es que Él es transparente, Él conoce todo. 2, Él es fuerte como ningún otro animal. El león se suele decir que es el rey de la selva. El otro, ser viviente semejante a un becerro. Hay una diferencia entre león y becerro, ¿verdad? Sobre esto no es necesario que ahondemos mucho. Un becerro es un animal, ¿cómo lo describiríamos? Pequeña. Es un cachorro. Un becerro. ¿Para qué se usaban los becerros en el Antiguo Testamento? Para sacrificios. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor? ¿Acaso Jesús se le ofreció como sacrificio? ¿O se ha ofrecido como sacrificio? Yo creo que no es necesario andar mucho. Por eso, este anciano, otra de las caras era como de becerro. El ser viviente con rostro de hombre. ¿Qué es el hombre entre toda la creación? El hombre es el más inteligente de todo lo creado en la tierra y además tiene raciocinio propio. O sea, la inteligencia que se le ha dado al hombre no la tiene ningún animal, ni ave, ni pez. Por eso el hombre, aunque a veces somos burros, pero tenemos inteligencia. Entonces vemos, el hombre es inteligente, creado por Dios para ejercer autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo creado por Dios. En Génesis 1, 28 al 30, ahí vemos que Dios creó al hombre y le dijo, enseñoréate de todas las cosas, ¿no? Por lo que en este tercer ser se destaca la capacidad de ejercer autoridad e inteligencia. Luego tenemos el león, característico de poder, de señorío. El becerro, característico de sacrificio, alguien que se sacrifica por otra persona, por una causa, por lo que sea. Y después tenemos el otro ser que tenía cara de hombre. El ser viviente semejante a una águila
volando, que esta es la cuarta, las virtudes que se destacan en un águila son la visión, la agilidad y la altura. Entonces el águila tiene una visión, tiene una agilidad y es capaz de subir a alturas que ninguna otra ave puede alcanzar. Bueno, no hace mucho, en unos estudios que hicieron, hablaron de otra ave que no se sabe exactamente si la supera, pero hoy por hoy se cree que el águila es el animal que más altura puede coger. Y lo curioso es que estando arriba, a cientos de metros de altura, no sé qué altura cogerá un águila, es capaz de ver un ratón corriendo y se tira en picado, o una paloma o sea, una presa suya, es capaz y bajar como una... Y tiene tal agilidad que en cuanto llega, saca el paracaídas antes de llegar a tierra y hace así, y según hace, ya la ha cogido y se la lleva para arriba. Tan ágiles, ¿no? Entonces, el águila es semejante. A los efectos de este versículo debemos destacar también de que el águila nos habla de ejecución de juicios. En tal sentido podemos ver en Habacuc 1:8 que nos habla que los caldeos, cuando fueron utilizados para castigar a Judá, volaron como águilas que se apresuraban a devorar. O sea, la Biblia habla en Habacuc de los caldeos que eran como águilas, ¿no? Que eran rapidísimos, ¿no? Y Dios lo permitió para castigar a Judá, porque Judá se había desviado y entonces los juicios venían sobre. Entonces es tomada como un símbolo de justicia. En Jeremías 4:13 relaciona las águilas con la ejecución de juicios también. Entonces tenemos que cada uno de estos seres representa una particularidad. Cada uno tiene un carácter que lo hace el superior de su categoría o de su especie, por decirle, o de su clase, ¿no? El hombre es el superior en cuanto a la creación, el león es el animal terrestre rey, el que domina, el águila en los aires también es la reina, ¿verdad? Y el otro era el becerro, que caracteriza el animal, yo diría junto con la oveja, más dócil, y aparte de eso es el animal que Dios mandó a su pueblo que tenían que traer para determinadas ofrendas. Hoy lo estoy haciendo un poco más sintético para no aburriros mucho, porque va muy en detalles y yo entiendo que a lo mejor para algunos puede ser un poco pesado. La profecía nos dice que estos seres vivientes no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Al mencionar el tema de las alas de estos 4 seres vivientes, veíamos Isaías 6:2, este mismo pasaje contiene alabanza similar al de Apocalipsis 8:4. La alabanza santo, santo, santo es dirigida a la Trinidad, una alabanza al Padre, al Cristo o al Hijo y al Espíritu Santo. Casi siempre veremos en Apocalipsis que cuando nos habla de los ancianos o de los seres creados o de los ángeles, cuando adoran a Dios suele repetir 3 veces santo, 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 santo. Eso es porque adoran a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alabanza de los 24 ancianos es una alabanza que obedece a una causa, a que Dios es creador de todo. La alabanza de los 24 ancianos destaca varias cosas. Una, que absolutamente
todo es producto de la creación de Dios, que la creación de Dios responde a la voluntad o propósito de Dios. Nos recuerda que todo vino a existir por la creación, es decir, un acto de Dios, no un proceso como sugieren los evolucionistas, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, que hemos venido del mono, me imagino que de la mona más que del mono, y otros que un día hubo una explosión, ¿no? Y salió la tierra, ¿no? Apocalipsis 5:1, vamos a seguir. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ya sabemos qué significa 7, ¿no? Bueno, un sello, ¿para qué sirve un sello? ¿No? Bueno, hoy día sirve para pagar el transporte. Pero en aquellos tiempos, o en los tiempos de los reyes, cuando un rey o alguien mandaba una carta, un mensaje a otro reino, hacían un rollo y ponían con un poco de cera, ¿sí? Y después el rey ponía su anillo y sellaba, ¿no? Hasta que se quedase frío. Entonces, eso se tenía que llevar a la persona donde iba destinado ese mensaje. Si eso se rompía, no había forma de arreglarlo, porque la cera no la puedes pegar, solo si la calientas de nuevo. Pero al calentarla se deshace la marca del sello, o sea, no se podía. Y aquí nos encontramos que Juan se encuentra, ve que el ángel le muestra un libro escrito por dentro y por fuera con 7 sellos. La palabra 7 habíamos dicho que es la plenitud o la perfección, ¿verdad? O sea, eso estaba sellado con garantía. El libro sellado nos trae a la memoria el pasaje de Isaías que dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Eso lo encontramos en Isaías 29:11. Traigo este pasaje aquí simplemente para que tengamos presente de que el hecho de que el libro está sellado significa que su contenido está oculto. Ya desde Isaías ya lo profetizó. Será la apertura progresiva de los sellos por Cristo en los próximos capítulos. El hecho de que el libro está escrito por dentro y por fuera da la pauta de plenitud, de llenura. O sea, nos da a entender de que ese libro están escritas todas las cosas que debían suceder, que debían estar. Por eso está por un lado y por otro. Cuando tú quieres aprovechar una hoja, ¿no? La escribes por un sitio y después por el otro, ¿no? Para aprovecharlo. Y cuando ya está lleno, está completo la hoja, ya no entra más. Entonces, cuando ahí se selló ese libro, ya ahí está escrito todo lo que va a suceder. No va a suceder nada más, ni va a suceder nada menos de lo que allí está escrito. Nada menos porque el Señor dice que Él, las promesas de Él, o su palabra es sí y amén. Todo lo que Él ha dicho. Y no va a suceder más porque ahí no se puede escribir más nada. Y como no se podía escribir más nada, que ya están completos los libros por dentro y por fuera, entonces esto es señal de plenitud, o sea, que está todo completo. Lo que contiene el libro es todo lo que debe suceder, bueno, sí, más o menos lo que he dicho. Nada falta ni nada nuevo que no esté escrito. Veremos que los juicios contenidos en los sellos darán paso a los juicios de las trompetas y estos a los de las copas. Son diversas las interpretaciones que se han dado, ¿verdad?
pero nosotros nos vamos a ceñir a, digamos, la que nosotros entendemos. Dice, la apertura de este libro determina que comiencen a correr los 7 años del reino humano sobre la tierra. Quiero que lo entendáis. ¿Qué es el reino humano? El reino cuando empezará a reinar el anticristo. Porque hasta aquí el príncipe de este mundo, Satanás. Pero después de los 7 años, ¿quién reinará? Nosotros, Cristo. Él se sentará en el trono y reinará por siempre, ¿verdad? Sin embargo, el príncipe de este mundo, él fue capaz de decirle a Jesús, si postrado me adorases, los reinos de este mundo te daré. ¿Por qué? Porque un día, hace muchos años atrás, un hombre llamado Adán se los entregó a él, ¿verdad? Algo que Dios le había puesto en sus manos. Pero otro hombre llamado Jesús de Nazaret lo recuperó para él y para todos aquellos que creemos en él. Entonces nosotros hemos recuperado ese reino para un día gobernar en la tierra, ¿verdad? Junto con Cristo Jesús. Sí, los 7 años, su apertura determina la inauguración y cumplimiento de la semana 70, de la que habla Daniel 9:27. Esta semana son los últimos 7 años de los 490 años profetizados sobre Israel y Jerusalén, según Daniel 9:24. Entonces, para que se cumpla esa profecía, quedan todavía una semana que son 7 años. En Hechos 1:6 dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y precisamente la sucesión de juicios que comenzará con la apertura de este libro sellado, concluirá con la gloriosa venida de Cristo Jesús que encontramos en Apocalipsis capítulo 19. Cuando ya Jesús venga a por el remanente, ¿verdad? Y a tomar posesión de la tierra, y tú y yo vendremos con él para tomar posesión y para que algunos el Señor nos ponga de reyes, a otros de sacerdotes y a otros de barrenderos. Nosotros seremos espirituales con un cuerpo carnal, como Jesucristo le tuvo. Sí, solo que hay algo que no va a ser revelación, o sea, revelado porque ya está revelado, sino que nosotros, parte de nosotros, seremos reyes y sacerdotes. Porque hemos de entender que, aunque de todos los habitantes de la tierra, posiblemente queden menguados en menos de un cuarto, porque hay varios juicios donde dice, y 1/4 de los hombres murieron, y después otro juicio, otro tanto, otro. Entonces quedará menos de un cuarto. Esos seres humanos, esas personas han de ser gobernadas en 2 sentidos. En lo político, o sea, en lo administrativo, porque no habrá políticas, la política será la de Cristo, porque al no estar Satanás ya no habrá maldad, la influencia del pecado no existirá, la enfermedad no existirá, o sea, la muerte no existirá. Luego los que vivan, que no hayan muerto, los que vivan en este cuerpo, ellos van a vivir 1000 años sin morir. Esos se van a reproducir. Ahora, nosotros no, nosotros estaremos en un cuerpo humano, pero glorificado. O sea, nosotros tendremos un cuerpo como el de Jesús, que venía y traspasaba las paredes, pero al mismo tiempo comía con los apóstoles. No era necesario, pero podía hacerlo. Luego se entiende que nosotros, si venimos, si la iglesia viene con él, ya viene con un cuerpo glorificado, pero como personas humanas. Ahora bien, yo conoceré a mi esposa, pero no será mi esposa, será mi hermana. Yo conoceré a mi madre, pero no será mi madre,
será mi hermana. O sea, el sentir emocional, el amor que nosotros llamamos, ya no será el eros, el eros ni el filios, sino el ágape, que es el amor de Dios. Ese es el amor que reinará. Entonces nosotros nos veremos nuestros familiares, padres, hijos, hermanos, marido, mujer, pero serán hermanos. Ahora bien, cuando alguien se come un poco el coco en todo esto, mira, apárcalo en el cajón a un lado y no te compliques la vida. Ocupémonos de que ese día estemos allí. Eso es lo imprescindible, de caminar en santidad para que cuando venga el Señor me lleve y esté con Él. Estas otras cosas son bonitas de entender, son bonitas de saber, pero en el fondo no nos van a llevar a ninguna parte. Incluso a veces son temas de discusiones, de conflictos. Bien, digo que este libro sellado contiene toda la cadena de juicios porque si bien el libro solo tiene 7 sellos, es el último sello el que da lugar a los juicios de las 7 trompetas. En Apocalipsis 8 lo veremos. Y es la última trompeta la que da lugar a las 7 copas, en Apocalipsis 10:7, 11:15 y 15:1. Pero bueno, a esto llegaremos después. Esto significa que la apertura del libro, del primer sello, es la desencadenada o el comienzo, digamos, de esos 7 años de los juicios para la tierra. Es el arrebatamiento de la iglesia, la rotura del sello, la manifestación del anticristo, la sucesión de los juicios en el orden cronológico, etcétera, etcétera. En el capítulo 5:2, el verso siguiente, dice Juan, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí vemos que un ángel que aparece en escena revela a Juan esto, haciéndose esa pregunta: ¿quién es digno? Y lo curioso es que dice que es fuerte este ángel, o esta característica de este ángel nos habilita para ver la fortaleza o el poderío del Señor, porque dice que, como es, y vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. O sea, todo el mundo lo estaba escuchando. Aparentemente la actitud o la actividad del ángel, que se prolongó por un tiempo, no limitándose a hacer preguntas ni una sola, el hecho de que se nos diga que pregonaba nos da la pauta o digamos la sensación de que su actitud fue continua por un tiempo. O sea, no es que dio un mensaje, sino que un tiempo largo estuvo dando el mensaje. Es hecha a gran voz, es hecha varias veces, es escuchada por todos y por todos los lados. El hecho de que la pregunta hecha por el ángel cumpla simultáneamente con las 3 características es importantísimo. De esta forma tenemos plena seguridad de, número 1, que la pregunta se escuchó de todos los lados, que nadie dejó de escucharla, que quien se presente como digno de abrir el sello y desatar sus sellos será realmente considerado el único en todo el cielo y en toda la tierra. El ángel está diciendo: ¿quién es digno de abrir este rollo, este libro? Dice que todo el mundo lo escuchó, pero nadie se sintió digno, nadie se acercó, nadie en el cielo ni en la tierra. Veremos más adelante en el verso 4 de qué manera Juan se entristece de sobremanera antes de que Cristo aparezca como el único digno. La tristeza de Juan se explicará precisamente porque, habiéndose hecho la pregunta a gran voz,
varias veces y en todos lugares y no viniendo nadie, yo me imagino que Juan se estaría preguntando, ¿y ahora qué? Aquí se acabó todo. Porque si no se abre el libro, esto no continúa. Se acabó la novela, se acabó la historia. Y por eso es que vemos que Juan, habiendo sido él llamado tan difundido, Juan aparentemente no guardaba esperanza de que alguien apareciera. Gracias a Dios que Cristo es digno, como veremos en el capítulo 5, o en el verso 5, perdón. Pero se le acabaron las esperanzas a Juan. Los sellos darán lugar a las trompetas y estas a las copas, y así se consumirá el día de la ira de Dios. La pregunta hecha a gran voz por el ángel deja de manifiesto que solo alguien altamente calificado y reconocido por Dios puede poner en marcha esta cadena de juicios sin igual, tomando el libro y abriendo sus sellos. Solo Cristo es digno de juzgar. Veamos Juan 5, 22 y 23, cuando dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En Apocalipsis 5:3 dice, y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Nadie. Nadie en el cielo es digno, de lo cual significa que ningún ser celestial está a la altura de Cristo. Esto me lleva a un pensamiento, a algo que días atrás vi, que alguien haciendo interpretaciones y rebuscando e interpretando nombres, ponían a Cristo como el querubín, el arcángel. Sí, pero ese no es Jesucristo, ese es el arcángel Miguel. Pero alguien, a veces, para nosotros hacer una interpretación necesitamos revolver y razonar y buscar e incluso interpretar los nombres. ¿Pero acaso Dios tiene nombre? No, no tiene nombre. Aún nosotros le hemos puesto Jehová, pero su nombre es impronunciable, no tiene vocales, solo son consonantes, J, H, V, H me parece. Y, bueno, no es pronunciable. Él dice, yo soy el que soy. Y aquí estamos hablando de Dios. Jesús, cuando se hizo hombre, tomó nombre, ¿verdad? Pero cuando dejó de ser hombre, solo tiene el nombre del Mesías, el Redentor, y tiene como Dios el del Cristo. Nadie en la tierra es digno, lo cual significa que ninguno está a la altura de Cristo ni tiene la dignidad de Cristo. En Apocalipsis 5:4 dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Notemos que aquí nadie fue digno, ni siquiera de mirarlo, y que Juan estaba tan triste que él dice que lloraba. Pero no solamente no se encontró a alguien digno de abrir y desatar sus sellos, sino que no se encontró a nadie digno ni siquiera de mirarlo. Esto porque el libro contiene juicio, el mayor juicio de toda la historia, y el juicio es de Cristo, según vimos en Juan 22, 23, porque su obra en la cruz le dio ese derecho. En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Habíamos visto que Juan estaba llorando en el verso 4, por cuanto nadie había respondido al llamado del ángel. Pero esa espera provocó en él esa tristeza, pero ahora veremos como la aparición.
El hecho de que sea un anciano el que llame la atención a Juan constituye una prueba a favor de que estos 24 ancianos no son la iglesia. Este es un tema que ya hemos tratado la semana pasada. Cuando el anciano le dijo no llores, dice porque el león de la tribu de Judá no es otro que el Cristo, quien venció en la cruz y en la resurrección. Cristo es el cumplimiento de la profecía mencionada en Génesis 49:9, cuando dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón. Y a él se congregaron los pueblos. Sigue de la raíz los versos 22, también el capítulo 22, 16. El llamado hecho por el ángel en todos lados a gran voz, y el hecho de que nadie haya respondido, ni nadie hubiese sido hallado digno de ejercer los juicios, nos confirma una vez más que solo Cristo es el digno de hacerlo. Es el quien tiene plenos derechos, tal como lo dice Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una pregunta: ¿dónde estuvo o dónde está la victoria de Jesús? ¿En la muerte o en la resurrección? En la resurrección. La muerte era el precio, ¿verdad? El sacrificio. Él pagó el precio. Pero si no hubiese resucitado, pues hubiese pagado el precio, pero se hubiese quedado ahí. La victoria estuvo cuando Él resucitó en carne y hueso. Él resucitó en carne y hueso. Tengámoslo esto presente. ¿Os acordáis? En uno de los evangelios, cuando una de las mujeres que le estaban buscando desesperadamente y vieron a un jardinero y le dijo: oye, ¿dónde has enterrado al maestro? Que no está ahí. Y cuando él se manifestó a ellas, estas le quisieron tocar. ¿Y qué dijo Jesús? No me toquéis, todavía no he sido glorificado. Significa que todavía estaba en el cuerpo natural. Por eso Él resucitó, tuvo victoria en la carne, no en el espíritu simplemente. Él tuvo victoria en la carne. El diablo no le gusta escuchar esto. Cuando tú le dices: el Señor te venció, ha resucitado en carne y hueso. A Él no le gusta. Y ahí es donde nosotros tuvimos la victoria. O mejor dicho, la tuvo Él, pero que no la daba a nosotros. En el verso 6 del capítulo 5 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La profecía describe lo que sigue al consuelo que al inicio dio a Juan. Juan había llorado porque nadie se había encontrado digno de abrir el libro, y mucho menos, de ver el libro, y mucho menos de tomarlo y abrir los sellos. La profecía nos dice que una vez más que el anciano hubo dicho esto, Juan miró y aquí vio un cordero. Notemos esto, démonos cuenta en esto, que el anciano venía a decirle a Juan que el león es digno. El león. Pero ¿qué es lo que ve Juan? Juan no ve un león. He aquí que Juan mira y ve un cordero. Quizás Juan se haya sorprendido, porque seguramente luego de lo que le dijo el anciano, Juan esperaba ver algo
dotado de mucho poder, de fuerza, de majestuosidad, lo que representa un león. Pero ¿qué es lo que ve? Un corderillo. Algo debilucho, indefenso, un cordero. Esto nos trae una importante lección, pues la majestuosidad, la dignidad, el poder, la fuerza no se encuentran en lo que tú ves, en el exterior, sino eso se encuentra en el interior, en el espíritu. No son las apariencias, sino es lo que hay dentro. Nosotros muchas veces, ser humano, somos dados a fijarnos en lo exterior, ¿no? En el cascarón. Tú ves una linda muchacha o un lindo muchacho y dices, oh, wow, esta es mi princesa, mi príncipe. Y resulta que después ese príncipe se vuelve en un sapo y esa princesa en una lagarta. Jóvenes, no mires el cascarón, mira el corazón. Mira el corazón. Juan esperaba ver allí un león, algo majestuoso, algo poderoso, algo grandioso en apariencia. ¿Y qué ve? Un cordero. Pero la dignidad, el poder, la fuerza no se encuentra en el externo, como sería un león, que era lo que Juan quizás esperaba ver. Toda esa fuerza, dignidad, majestuosidad se encontraba en un cordero, es decir, en algo que es humilde. Por eso digo que el pasaje nos acerca una importantísima lección sobre la humildad. El que ha vencido es Cristo como cordero. Él no venció como rey, sino él venció, como también dice Isaías, como cordero que fue al matadero sin decir esta boca es mía. No se quejó, no se lamentó. En Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos recuerda primera de Pedro que dice, sabiendo que fuisteis rescatados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros no hemos sido rescatados con poderío, con gloria, sino a través de alguien que se dio a sí mismo humildemente, ¿verdad?, para que tú y yo hoy tuviésemos paz. La profecía nos enseña o nos señala que el Cordero está en medio de toda la escena que venimos contemplando. Está en medio del trono, de los ancianos, de los 4 seres vivientes, ocupa el lugar central, tal como es digno de Cristo. Quien según Apocalipsis 1:8, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso está en el centro del trono. Vemos entonces que el Todopoderoso que aparece ahora como Cordero, y esto tiene su explicación en 1 Corintios 1:25, dice, cuando allí dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Juan esperaba ver un león y vio un cordero. Y me imagino que se preguntaría, bueno, ¿y esto qué significa? Pero lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del hombre. También en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra profética de Isaías 53
habla por sí sola respecto a Cristo como Cordero inmolado por Dios para remisión de nuestros pecados y nuestra reconciliación con el Padre. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y así podríamos en el capítulo de Isaías 53 seguir leyendo. Pero lo voy a dejar para que lo leáis en casa. Cristo no solamente fue inmolado, sino que, como dice la parte final de la profecía citada de Isaías, también venció en la resurrección. Cristo fue el sacrificio anunciado durante el tiempo antiguo, el Cordero, y además es la victoria sobre la muerte. Es decir, que Él es el Mesías. Agrega el versículo que el Cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos son una alusión directa al poder del Cordero, el cual, si bien aparece como inmolado y cumpliendo las descripciones de Isaías 53, es también el Todopoderoso. El cuerno por sí solo es símbolo de poder. Y el hecho de que sean 7 habla de esa plenitud, de lo todopoderoso que es propio y exclusivo de Cristo, según Apocalipsis 1:8. Habréis visto en los documentales cuando se pelean algunos ciervos, ¿no? Y como el comentarista te dice, bueno, pues según el cuerno que sea de grande, así es, digamos, la jerarquía de ese animal. Si tiene el cuerno así, bueno, ya. O por ejemplo, si vosotros veis el rinoceronte, su arma letal es el cuerno. O sea, el cuerno es siempre, o un toro, ¿no? Los toros, ¿cómo se defienden? ¿Cuál es su arma? Los cuernos, ¿no? Y así, el cuerno es símbolo de fuerza, de poder, ¿no? Los 7 cuernos nos hablan entonces de la omnipotencia de Cristo, pero Cristo no solamente es omnipotente, sino que también es omnisciente, es decir, que tiene la plenitud del conocimiento y la sabiduría. De eso es de los que nos hablan los 7 ojos. Hemos leído. ¿Alguien me puede repetir ese versículo? Hasta ahí. Y 7 ojos. Por eso, Él no solo está todo el poder en Él, sino que todo lo ve, todo lo controla. Él es omnisciente también. Él tiene conocimiento, sabiduría. De eso es de lo que nos hablan los 7 ojos que describe el profeta o la profecía. El hecho de que se nos diga que estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra también nos habla del absoluto control que Cristo tiene sobre todo lo que sucede y del cual la Biblia da abundante testimonio. Los 7 espíritus de Dios nos hablan asimismo del Espíritu Santo, el cual ejerce una incesante actividad en todo el mundo. En este momento al cual la profecía está haciendo referencia y que es la tribulación. El Espíritu Santo también tendrá una fortísima actividad en la tierra. Si bien durante la tribulación la iglesia no estará sobre la tierra, el Espíritu Santo, es decir, estos 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, igualmente ejercerán su ministerio. La que sujeta al maligno no es el Espíritu Santo, es la novia. ¿Quién es la sal de la tierra? ¿El Espíritu Santo? La iglesia. ¿Quién es la luz? La iglesia. Pero una vez que esto sea quitado, entonces se corromperá la tierra porque no hay quien lo sujete. Ahora el Espíritu Santo seguirá trabajando aquí porque habrá hijos de Dios que se habrán quedado dormidos y cuando ha venido el Señor se han quedado en tierra. Habrá mucha gente que se convertirá. Ahora, esas personas
son salvas, pero muchos tendrán que pagar con su vida. Ya la gracia se acabó. Ahí hay que pagar con la vida. Otros muchos que nosotros hemos predicado y que no han querido creer, pero cuando hayan visto ese fenómeno del arrebatamiento de la iglesia, se convertirán. Pero tendrán que pagar muchos de ellos con su vida, porque ahí la ira de Dios, o sea, cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra, van a venir sobre todos los que estén ahí. Solo que unos irán al infierno y otros irán para el cielo. Entonces estarán los 144.000 judíos, que son los sellados, ¿verdad? Dice en la tribulación, si bien el Espíritu Santo habrá permitido la manifestación del anticristo, la cual desarrollará su ministerio protegiendo a los 144.000 sellados de Apocalipsis 7, el capítulo 7, que lo veremos más adelante, y a todos los salvos después del rapto como consecuencia de la pérdida de estos sellados, los 2 testigos y el ángel que predicará según Apocalipsis 14. Incluso un ángel vendrá a predicar en la tierra. Tiene que ser un evento tremendo cuando el anticristo mate a estos 2 escogidos de Dios. Algunos dicen que si es Elías y Moisés. Bueno, son dichos, pero que son 2 testigos. Imagínate cuando el anticristo manifestará delante del mundo entero, hará la misma exhibición, porque el diablo lo que es un copión. Los italianos le llaman la simia de Dios. La simia es el mono de Dios. Un mono hace todo lo que ve hacer, ¿no? Bueno, pues Satanás va a hacer con estos 2 ancianos lo que hizo Elías con los sacerdotes de Baal. ¿Se acordáis? Que prepararon un holocausto, una ofrenda, y les dijo, bien, ahora ustedes pidan a su Dios que descienda, y él enciende la hoguera. ¿No? Y estuvieron allí todo el día orando, y Elías decía, venga hombre, más fuerte, a lo mejor se ha echado la siesta, más fuerte. Y ahí se estuvo burlando de ellos todo el día. Y después, cuando ya se acabó estaba declinando el día, entonces Elías le dice, mira, no se está haciendo caso. Y él clamó a su Dios, a Jehová Dios, y dice que una lengua de fuego. Bueno, antes de eso mandó echar agua, rociarlo con agua, y dice que una lengua de fuego no solo quemó el holocausto, sino que consumió todo el agua y todo. Bueno, pues esa demostración del poder de Dios, ahora lo quiere hacer Satanás con su poder, delante del mundo entero. ¿Cómo? Con estos 2 testigos. Estos son los siervos de Dios. Mirad lo que yo hago con ellos. Y les matará en la plaza de Jerusalén, delante de todo el mundo lo verá. Y estarán sus cuerpos expuestos 3 días. Allí 3 días, y el mundo entero lo estará viendo. Pero el tercer día se levantará estos 2 testigos y será una sorpresa, ¿verdad? Pero esto va a suceder después. Bien, yo creo que lo podemos